una religión completa. Su Dios es blanco y su profeta era racista. Cree que los negros fueron creados para servir a los blancos y que el fin del mundo llegará a través de una guerra racial. Se originó en Estados Unidos y prosperó gracias al odio carcelario. Se extendió entre antiguos soldados, policías y bandas neonazis. Es una religión que no reza, sino que se entrena para el combate. Y durante la era Trump, emergió de las sombras a las calles portando el lema: "La Guerra Santa está cerca". Entonces, ¿qué es esta misteriosa religión? ¿Quién es su verdadero fundador? ¿Cómo se convirtió en parte de la maquinaria de la extrema derecha estadounidense? ¿Y por qué el FBI lo considera una amenaza existencial? En este video, presentamos la historia completa de la religión armada más peligrosa de Estados Unidos, la religión del creador blanco. En el corazón del sur estadounidense, donde las tensiones raciales seguían aumentando casi una década después de la legislación sobre derechos civiles, se sembraron las semillas de uno de los movimientos ideológicos más extremistas de la historia de EE1, la religión del creador blanco. Para comprender este fenómeno, sin embargo, hay que remontarse al hombre que lo inventó, trazó sus límites y convirtió la supremacía racial en un credo al que rendir culto. Ben Klassen, nacido en 1918 en Ucrania, emigró con su familia a Canadá cuando aún era un niño. Y cuando se hizo mayor, se trasladó a Estados Unidos, donde recibió una educación y trabajó en diversos campos, como la ingeniería y la política. Klassen no era un mero científico o un activista político pasajero. Tenía la firme convicción de que la raza blanca no solo era intrínsecamente superior, sino también la fuente de todas las grandes civilizaciones e inventos de la historia humana. Para él, los blancos no eran solo un grupo étnico, sino la más alta creación, y su posesión de la superioridad genética era la única verdad digna de reverencia y adhesión. En las décadas de 1960 y 1970, Estados Unidos atravesó un periodo de transformación masiva. El movimiento por los derechos civiles exigía la igualdad de los negros. Los hippies pedían la liberación de los valores tradicionales, y lo que Klassen describió como caos moral se extendió en todas direcciones. Sentía que el mundo blanco que conocía se estaba erosionando y que su cultura y civilización estaban amenazadas. Desconfiaba del cristianismo, pues lo consideraba una religión esclavista originaria de Oriente Próximo que pretendía debilitar a la raza blanca promoviendo la tolerancia, la misericordia y la igualdad. Consideraba que todas las religiones, especialmente el judaísmo y el cristianismo, eran herramientas diseñadas para controlar las mentes blancas y desviarlas de su verdadera identidad racial. En 1973 anunció la fundación de lo que llamó la Iglesia del Creador. No era una iglesia en el sentido religioso tradicional, sino una organización ideológica racista que envolvía sus creencias en un lenguaje religioso cuidadosamente elaborado, pretendiendo representar la verdad biológica sagrada. Su lema era: ¿qué es bueno para la raza blanca? Es la virtud más elevada, y lo que la perjudica es el mal absoluto. De este modo, Klassen transformó la raza blanca en un dios, haciendo de su preservación un noble objetivo espiritual e incluso un deber sagrado. En el núcleo del mensaje de esta iglesia no hay escrituras sagradas ni un Dios por encima del hombre. Más bien, la esencia de su doctrina reside en el propio ser humano blanco. Aquí, la raza es la religión, el cuerpo blanco es el templo y la sangre es el libro sagrado. Ben Klassen fundó su credo en este contundente eslogan: "La raza es nuestra religión". Y no era solo un eslogan, sino una doctrina que guiaba los caminos de la vida, medía los valores y juzgaba a las personas no por su espíritu, su moral o su fe, sino por el color de su piel y su linaje. Klassen comprendió que la retórica racial en América ya no podía encontrar su lugar dentro del lenguaje religioso tradicional. En lugar de utilizar la Biblia para justificar la supremacía blanca, como habían hecho algunos grupos en el pasado, optó por desmantelar completamente esas normas. En su obra más famosa, La religión eterna de la naturaleza, Klassen escribió que no necesitamos un Dios oculto. Necesitamos una verdad biológica visible. Todo en la naturaleza confirma que la raza blanca es superior y que la ley de la vida es la supervivencia del más fuerte, no la tolerancia. En su segundo libro, La Biblia del hombre blanco, estableció las reglas de su nuevo credo. La raza blanca es el mayor logro de la naturaleza. Las religiones reveladas, judaísmo, cristianismo, islam, son herramientas para debilitar la mente blanca.
No existe un Dios externo. La naturaleza es la deidad, y la supremacía blanca es su mensaje eterno. Todo lo que sirva para la supervivencia y el crecimiento de la raza blanca es bueno. Todo lo que la amenaza es malo. Estos libros se convirtieron en los textos sagrados del movimiento, enseñados a los miembros, entregados desde plataformas y conservados como enseñanzas divinas. Lo que llama la atención no es solo su contenido, sino su estricto estilo propagandístico. Classen no ofrecía ideas filosóficas abstractas. Proporcionó instrucciones para la vida cotidiana: cómo comer, cómo pensar, con quién casarse, con quién entablar amistad, a quién odiar. Incluso la literatura, el arte y los deportes se clasificaban como blancos puros o desviados contaminados. El concepto de creatividad no se refería a la creación artística o intelectual, sino a una filosofía global para construir una civilización blanca pura. Según Classen, esta filosofía combinaba el darwinismo social con el nacionalismo racista, negando todo valor espiritual fuera del marco de la raza blanca. Incluso conceptos como el amor o el bien se redefinieron dentro de este sistema. El amor equivale a apoyar a los miembros de tu raza blanca. El bien equivale al crecimiento y expansión de la raza blanca. El mal equivale a cualquier cosa que sirva a los negros, a los judíos o a los no blancos en general. En el mundo de la creatividad, ser blanco es sagrado no porque uno sea virtuoso o misericordioso, sino simplemente porque es blanco. Y este es el corazón de la tragedia. En la ideología del movimiento de la creatividad, como ellos mismos se llaman, no existe ningún concepto de humanidad compartida ni de coexistencia entre razas. En cambio, la doctrina se construye en torno a una oscura idea central de que el otro es una amenaza existencial que debe ser excluida, incluso eliminada por completo. El movimiento no ve el mundo como un mosaico multicultural, sino como un campo de batalla en el que la raza blanca pura debe prevalecer o ser aniquilada. En el corazón de esta visión del mundo, los judíos encabezan la lista de enemigos. No se trataba simplemente del antisemitismo tradicional, sino de una compleja narrativa conspirativa. Ben Classen, fundador del movimiento, acusó a los judíos de ser los controladores ocultos del mundo y los responsabilizó del declive de la civilización blanca. Los retrató como una fuerza siniestra que movía los hilos del caos a través de los medios de comunicación, la economía y la política, afirmando que pretendían socavar las sociedades occidentales desde dentro, promoviendo el multiculturalismo, fomentando el matrimonio interracial y apoyando los derechos de las minorías. Para él, los judíos no eran simplemente un grupo religioso o étnico, sino una entidad conspirativa global que trabajaba día y noche para corromper a la raza blanca y disolverla de la existencia. En cuanto a los negros y los no blancos en general, en la literatura creativa se les representaba como inferiores, animales y carentes de intelecto y moralidad. En la Biblia del hombre blanco, Classen utilizó un lenguaje extremadamente deshumanizador, describiendo a los negros como fuentes de crimen, decadencia y enfermedad, y presentando a los asiáticos y latinos como herramientas en manos de los judíos utilizadas para inundar el mundo blanco de caos y contaminación genética. No los consideraba seres humanos iguales en dignidad o valor, sino una carga biológica y social que había que eliminar. Dentro de la filosofía de la creatividad, la segregación racial no se consideraba suficiente. La exterminación se presentó como una opción legítima. Esto no se debía simplemente a que rechazaran la mezcla racial, sino a que consideraban la existencia misma de otras razas como una amenaza para la biología y la pureza de la raza blanca. Hablaban de una guerra blanca sagrada como una batalla final inevitable, en la que no había lugar para la piedad ni el compromiso. O la raza blanca sobrevivía, pura y dominante sobre todas las demás, o dejaría de existir. A primera vista, un observador de las enseñanzas de Ben Classen podría suponer que constituyen una forma de religión, ya que sus seguidores emplean terminología teológica como sumo sacerdote. Los textos sagrados y la doctrina blanca establecen templos y designan días sagrados. Sin embargo, cuanto más se profundiza en la sustancia de este credo, más se revela su desnuda realidad. No es una religión en el sentido espiritual comúnmente entendido, sino una ideología materialista y racista que explota la forma externa de la religión para enmarcar sus ideas dentro de un aura de santidad y disciplina. Esta iglesia rechaza todo lo relacionado con el alma, con Dios o con la vida después de la muerte. No hay cielo en su doctrina, ni infierno,
ni un ser trascendente que gobierne el universo. No hay lugar para conceptos metafísicos, salvación o purificación. Por el contrario, tales ideas se consideran distorsiones perjudiciales supuestamente inventadas por razas inferiores según sus pretensiones de debilitar la voluntad blanca y distraerla de su objetivo último, dominar la tierra y limpiarla racialmente. En lugar de la fe en un Dios creador, este movimiento coloca a la naturaleza en una posición de reverencia, no como una entidad consciente o racional, sino como una rígida ley de supervivencia del más apto, que, en su opinión, justifica la supremacía de la raza blanca y la aniquilación de las demás razas. La naturaleza según la creatividad, la adhesión no tiene piedad con los débiles, no acepta la igualdad y solo concede el derecho a existir a los fuertes. A partir de esta premisa, todos los conceptos naturales se reformulan para reconfigurar la moral y los valores hacia un único objetivo: la supremacía blanca. Desde sus primeros días, el movimiento plantó las semillas de la violencia en las mentes de sus seguidores. No se limitaba a rechazar otras razas, sino que pedía abiertamente la eliminación de los no blancos, presentándolos como una carga para la raza aria. Con el tiempo, algunos seguidores, habiendo absorbido estas enseñanzas hasta la ceguera, empezaron a llevar esas visiones al pie de la letra. Uno de los casos más destacados fue el de Matt Hale, la principal figura del movimiento tras la muerte de su fundador, Ben Klassen. Hale, que era conocido como el Pontifex Maximus, o sumo sacerdote único, poseía un carisma que atraía a jóvenes airados y alienados de la sociedad. En 2003, fue detenido por la Oficina Federal de Investigación, acusado de conspirar para asesinar a un juez federal de ascendencia africana que había fallado en contra de uno de los seguidores del movimiento. No se trataba de mera retórica ni de amenazas vanas. Hale había entablado una comunicación real con un individuo para llevar a cabo el asesinato, solo para que más tarde se supiera que este individuo era un informador encubierto que trabajaba con las fuerzas del orden. Anteriormente, en 1999, la ciudad de Chicago se despertó con una oleada de terror llevada a cabo por Benjamin Nathaniel Smith, uno de los seguidores del movimiento. Smith inició una matanza aleatoria dirigida contra negros, judíos, asiáticos e incluso contra quienes consideraba traidores blancos. En el transcurso de un solo fin de semana, mató a 2 personas e hirió a otras 9 antes de quitarse la vida mientras era perseguido por la policía. Las investigaciones posteriores revelaron que estaba profundamente influido por las enseñanzas de Matt Hale y que su odio no era un arrebato emocional momentáneo, sino el producto de un rígido sistema ideológico. Estos incidentes no fueron aislados. Se repitieron en varios estados y adoptaron diversas formas, enviando amenazas de muerte por correo, atacando sinagogas judías e incluso poniendo bombas en lugares públicos. Esta pauta recurrente de violencia llevó a varias instituciones, sobre todo al Southern Poverty Law Center y a la Oficina Federal de Investigación, a clasificar oficialmente al movimiento como amenaza extremista o terrorista interna, citándolo como un auténtico peligro para la seguridad interna. Y aunque algunas ramas del movimiento han intentado distanciarse públicamente de la violencia, su ideología central sigue llevando la misma semilla, la de borrar al otro y despojar a los seres humanos de su humanidad, basándose únicamente en el color de la piel o el origen. Tras la detención del líder del movimiento, Matt Hale, en 2003, el movimiento entró en un periodo de confusión organizativa y desorganización del liderazgo. Ante este vacío, los dirigentes que quedaban intentaron reconstruir la estructura del movimiento. Decidieron rebautizarlo oficialmente como Movimiento por la Creatividad, en un intento de escapar al escrutinio legal y a la persecución judicial que se había dirigido contra el nombre original, sobre todo después de que fuera clasificado y como grupo terrorista racista por organizaciones de vigilancia del odio y agencias de seguridad estadounidenses. Sin embargo, cambiar el nombre no bastó para contener las divisiones internas. Surgieron fuertes conflictos entre los miembros sobre quién tenía derecho a dirigir, y las visiones divergían en cuanto a las estrategias operativas. ¿Debe el movimiento permanecer dentro de los límites de la teorización y la propaganda, o debe girar hacia la acción violenta explícita? Como ejemplifican Ben Smith y Matt Hale, estos desacuerdos condujeron a la formación de facciones rivales dentro del movimiento. Algunos se separaron por completo, estableciendo grupos escindidos con nombres similares, pero adoptando ideologías más extremas o participando en prácticas aún más secretas y peligrosas. En la era de Internet,
donde el contenido es prácticamente ilimitado y la supervisión suele ser ineficaz. Esta religión ha revivido digitalmente. Sus seguidores han creado docenas de sitios web en Internet que ofrecen versiones electrónicas de sus libros doctrinales, entre los que destacan la Biblia del hombre blanco y la religión eterna de la naturaleza. A través de blogs, plataformas de vídeo y grupos cerrados en línea, difunden ideas que incitan al odio racial, explotando eslóganes como la raza blanca, la supervivencia y la lealtad a la sangre, no a Dios. El movimiento ya no se limita a una estructura organizativa formal. Se ha transformado en una red de individuos y pequeños grupos que se comunican a través de foros en línea, plataformas de juego y servidores encriptados. Esto ha facilitado las conexiones con otros grupos neonazis que comparten su hostilidad hacia los inmigrantes y su odio hacia los judíos, los negros y la gente de color. Estas redes rechazan la autoridad del Estado, hacen caso omiso de la ley y utilizan un lenguaje codificado para reclutar nuevos miembros, sobre todo jóvenes frustrados por la realidad social y económica. En las prisiones estadounidenses, esta ideología ha encontrado terreno fértil para crecer. Múltiples informes indican la presencia de individuos y grupos dentro de las prisiones que abrazan estas creencias, utilizando sus libros como fuentes de cohesión doctrinal y superioridad racial, incluso enmarcándose a sí mismos como una religión protegida por la libertad de creencia. Dentro del sistema penitenciario, este fenómeno ha llevado a algunos estados a imponer restricciones a la circulación de la literatura creativa en las prisiones, pero estas medidas no han conseguido evitar del todo su difusión. Quizás su manifestación más peligrosa en la actualidad sea su vinculación con el auge de los movimientos de extrema derecha en el mundo occidental. Desde mediados de la década de 2000, con el crecimiento de la retórica populista y el aumento del discurso de odio hacia los inmigrantes y los musulmanes en Europa y EU, algunas ideas de esta ideología han resurgido bajo diferentes etiquetas, protegiendo la identidad blanca, la soberanía racial, Europa primero y otras. Aunque estos nombres no reconozcan explícitamente su afiliación al movimiento, las similitudes básicas en doctrina, objetivos y terminología revelan que la creatividad sigue viva y respirando, pero en la sombra. El peligro de esta ideología reside no solo en dirigirse a individuos concretos, sino en su intento de desmantelar el tejido social de las comunidades multiétnicas, sembrando la ilusión de la pureza y glorificando la sangre blanca como medida del valor humano. Cuando estas ideas pasan de los textos a las armas, de la retórica a las masacres, como hemos visto en numerosos crímenes de odio por motivos raciales, ignorarlas se convierte en una forma de complicidad indirecta. La pregunta sigue siendo: ¿debe tratarse al movimiento creativo como una religión que merece protección en virtud de la libertad de creencia, o como un grupo terrorista que merece ser perseguido? La respuesta no es sencilla, especialmente en las democracias que respetan la libertad de expresión.